Lo que estamos revisando tiene que ver ya de hace algún tiempo con entender cómo funcionan algunos de los temas que se pueden denominar género como tema, digamos, o la relación entre hombres y mujeres en la ciencia, y cuáles son los elementos que están involucrados en esta perspectiva. Ya hemos mirado algo respecto de estudios de casos, como en la clase anterior, o respecto, digamos, del fenómeno en el área de la ciencia en general, o las ingenierías, cuando revisamos el texto de Williams. Entonces, lo que me gustaría que viéramos hoy día, y si no alcanzamos ya lo haríamos después del receso, es cómo esto impacta también directamente no solamente en la historia de la ciencia, que es lo que nosotros vemos, sino que también en las prácticas científicas también contemporáneas, o sea, en la actualidad. Y es un poco lo que vamos a revisar. Para eso, antes tuvimos que mirar con cierta detención qué es lo que entendemos por estas diferencias de género entre hombres y mujeres en la sociedad, porque no es algo que se da exclusivamente, evidentemente, en la ciencia. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, informando el cuadro mayor que permita entender este tema en la actividad científica. Esto es bien relevante también para ustedes, y se lo he dicho desde el comienzo, y lo repito ahora, aunque sea un poco majadero, porque el hecho de que ustedes vayan a trabajar en colegios, en escuelas secundarias, con personas que están en ese periodo formativo es bien relevante, porque justamente ese periodo formativo, incluso antes, pero sobre todo ese periodo en el cual, ¿no es cierto?, las expectativas, las perspectivas también y los acentos se ponen para que muchas personas, siendo mujeres, por ejemplo, terminan finalmente complicadas en términos de las expectativas que de ellas tienen para dedicarse a la ciencia, o desarrollan unas habilidades, o no logran desarrollar estas habilidades como si lo hacen sus compañeros varones. Entonces, igual es importante entenderlo como problema, como estudioso de la ciencia. Uno tiene que entender el tema de la historia de la ciencia en este caso, pero también en la práctica profesional que ustedes van a hacer es bien relevante. Bien, entonces la pregunta que organiza esta discusión, que la habíamos comenzado ya, ¿no es cierto?, es en qué medida las mujeres están presentes en la ciencia y la tecnología, cómo podemos tener algunos datos para el respecto que mirar, y en qué medida también las condiciones de profesionalización, la promoción, son desiguales también entre hombres y mujeres. Lo mismo que se veía en el colegio, que hay una expectativa mucho mayor para los varones que para las mujeres, o el desarrollo de un pensamiento lógico mucho mayor para los varones que las mujeres. También aquí, en respecto de la promoción hacia quien hace una carrera académica, son más complejas cuando se es mujer. Bueno, lo primero que acá creo que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, es el tema de los datos, porque muchos de los datos científicos no están segregados por género. Entonces, no tenemos a veces mucha información. Esto afortunadamente ha ido cambiando, pero no siempre es posible encontrarlo, y a veces, cuando se hace, ¿no es cierto?, estos datos no siempre son accesibles. En Chile ha ocurrido esto. Bueno, esto hay que actualizarlo un poco, porque este último año, pero todavía no tenemos mucha información. Se han hecho un esfuerzo desde del nuevo Ministerio de Ciencia y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que reemplazó al Consejo de Ciencia de antes, digamos, en Chile. Han tenido, digamos, un trabajo respecto del tema de género, digamos. Así que en algún momento saldrán también algunos trabajos. Yo no conozco el resultado de esos trabajos por ahora. Y lo voy a preguntar a la gente que yo conozco para ver si tal vez hay datos nuevos, pero yo creo que ya lo habríamos sabido. Pero hasta ahora tenemos los datos que tenemos. Y tenemos datos de países muy similares a Chile, como España, donde se han ido incorporando las mujeres de forma masiva a las ciencias experimentales. Y algo que también podemos ver en Chile, ¿no es cierto?, y los datos lo muestran, ¿no es cierto?, ya en muchas carreras la mitad de las estudiantes son mujeres. Ok, en carreras como ingeniería eso es más complejo. Ya lo hemos visto, que hay carreras de ciencias que son un espacio mucho mayor para las mujeres que otros. Y eso también ocurre acá en España. Por ejemplo, en ciencias biológicas hay más mujeres y no tantas en
en física. Los datos, ¿no es cierto?, muestran que las mujeres van desapareciendo a lo largo de la carrera académica, es decir, son más mujeres estudiando pregrado, son menos estudiando magíster y mucho menos estudiando doctorado, y por lo mismo, ¿no es cierto?, dado que hay que tener un grado de doctor o de doctora para seguir una carrera como académica, mucho menos, ¿no es cierto?, hay académicas en las universidades. Son muy escasas en física en el caso de España, también en matemáticas, menos del 50% en áreas como biología, y muy escasa en ingeniería, que es donde más esto se nota. En el caso de las universidades españolas, solo el 13% de los catedráticos o de las catedráticas son mujeres, que es muy bajo. Esta proporción incluso es más baja en algunas ciencias experimentales y inexistente muchas veces en las carreras de ingeniería. O sea, hay carreras de ingeniería que no tienen ninguna mujer. Aunque esto ha ido cambiando afortunadamente, y para el caso de Chile también ocurre, ¿no? Bueno, evidentemente esto no se corresponde tampoco con la proporción de licenciados doctores en diferentes especialidades para el sector público en España, es menor de lo que habría de esperar, digamos. O sea, puede que haya más licenciadas doctoras en diferentes especialidades, pero la proporción de ellas, ¿no es cierto?, no se da en el sector público, por lo menos en España. Otra cosa que también ocurre en España, pero que lo podemos ver en Chile también y en muchos países, es que las mujeres tienden a estar en los puestos más bajos de la profesión. Y su promoción es más dificultosa que la de sus compañeros masculinos. Vamos a ver acá, ¿no es cierto?, porque hay varios elementos que explican esto, que uno de los cuales no tiene nada que ver con la calidad del trabajo que hacen las mujeres respecto de los hombres, ni con sus habilidades, ni con su disposición, digamos, a la competitividad o algo que uno podría pensar en términos de género. Eso no ocurre, digamos. No ese es el factor, digamos, eventualmente puede existir, pero no ese es el factor más relevante. Vamos a mirar acá que hay algunos elementos que pueden explicar por qué las mujeres, ¿no es cierto?, tienen mayores dificultades para la promoción que sus compañeros masculinos. En el sector privado es aún peor la proporción entre hombres y mujeres respecto de las cuotas de poder, que están muy infrarrepresentadas en la investigación industrial, por lo menos dentro de la Unión Europea. Veamos cuáles son las barreras que hacen más difícil que la mujer haga una promoción como científicas. Primero, ¿no es cierto?, la primera barrera es la barrera de entrada a la hora de reclutarlas. Por ejemplo, las prácticas muchas veces de empleo son sesgadas, es decir, pasan o se acoplan mucho mejor a personas que nos traen al cuidado de hijos o de hijas o de adultos mayores. Y ya sabemos que en nuestras sociedades son las mujeres las que se hacen cargo de esas actividades y de las personas, digamos, como que acabo de nombrar. También hay una falta de autoconfianza por parte de las mujeres, porque la confianza justamente está puesta en los varones, ¿no es cierto? Y para la mujer siempre todo es más difícil para ir haciendo una carrera académica. Oye, ojo que cuando estoy hablando de todo esto no significa desanimar a las compañeras que están acá o a las personas que lleguen, ¿no es cierto?, a hacer una carrera académica. Estamos hablando de alguna información que muestra, ¿no es cierto?, lo complejo que es. O sea, por favor, no significa que después de estas clases, ni mucho menos, por favor, las compañeras que están acá cuelguen la toalla y digan, ¿saben qué? Mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Tenemos que ver por qué es más difícil y por qué es más complejo. Sebastián dice que para la mujer es más difícil porque los hombres descansamos en ella. Con descansamos te refieres justamente al hecho de que las labores domésticas, por ejemplo, o el cuidado de los hijos, sigue siendo una actividad asociada a las mujeres. Quizá, me imagino que te refieres a eso, ¿no? Vamos a ver que en los trabajos también ocurre eso, que las mujeres ocupan un tipo de trabajos cuando ya están haciendo en la carrera académica y no otros. Bien. También, ¿no es cierto?, a veces hay poca información sobre las carreras en ciencia y tecnología porque como están pensadas porque la expectativa está pensada para los varones, ¿no es cierto?, no se informa mucho. Eso es muy característico, por ejemplo, cuando están al final o muy cerca de finalizar la enseñanza secundaria, que se hacen ferias científicas o se hace información. Ustedes quizás habrán recibido información de esta carrera en el colegio. Se tiende a pensar que ahí, ¿no es cierto?,
puede ser más interesante para los hombres que para las mujeres, y por eso van menos mujeres o tienen menos información. ¿Ustedes tuvieron en su colegio, sus colegios o liceos, tuvieron algún tipo de información de esta carrera que están estudiando ahora por la Universidad de Chile o fueron o no? ¿O solamente llegaron a esta carrera porque lo buscaron, digamos, en internet, no sé? En mi caso, en mi colegio las ferias como de universidades eran bastante como precarias, como que no habían estas universidades estatales, sino que eran como más universidades como de pago y como con menos, a ver, ¿cómo decirlo? Como que no importara mucho el puntaje para entrar, sino que importara si tenías como la capacidad económica para entrar a la universidad. Entonces, a esta carrera yo llegué porque si no, como que nunca me fue presentada en el colegio. Ah, ok, no fue igual que Ivo dice que buscó en Google, ¿no es cierto? El top de universidades de Chile y salió esta. Sí, lamentablemente la información que dan las ferias, digamos, que se hacen, a veces no llegan de forma igual. Ojo, que quizás ustedes viven en Santiago, pero piensen en aquellas personas que no viven en Santiago y que no viven en las capitales, no viven en Temuco, en Antofagasta, sino que viven en un pueblo pequeño que está, ¿no es cierto?, en algún lugar. Y eso es más complejo todavía, porque ahí sí que no llega nada. Bueno, afortunadamente tenemos ahora internet, que permite buscar, por ejemplo, poner en Google, como dice su compañero, carreras top de universidades, y puede aparecer esta, ¿no? Hay una cosa que pusieron acá que quiero responder, que lo puso algún compañero, ¿no es cierto? Dice que es una pregunta en el fondo, no está, no es una afirmación. Dice, ¿biológicamente los hombres tienen más predisposición a estudiar la ciencia? No, eso no está, por ningún lado está, digamos, validado científicamente, valga la redundancia o tanta palabra, digamos, ciencia que sale al ruedo, digamos. No, por ningún motivo. Nosotros no tenemos, como especie, digamos, no tenemos diferencias de género en el sentido de que nos hagan distintos o tengan una predisposición al pensamiento lógico o la sensibilidad o qué sé yo, o que las mujeres cocinen mejor que los hombres, no se refiere. Tampoco que las mujeres sean más emocionales y los hombres más racionales es totalmente un mito. Sí, eso quiero dejarlo súper claro, y porque según los estudios de la neurociencia muestran algunas diferencias en términos biológicos entre hombres y mujeres por ciertas, digamos, ciertos elementos que pueden estar como una predisposición genética, por ejemplo. Pero el resto, todo lo que nosotros hacemos para formarnos es debido a condiciones ambientales. Ustedes saben que no es tan fácil definir qué tanto hay ambiental, qué tanto hay de genético. Yo me imagino que habrán estudiado en el colegio cuando vieron genética, ¿no? Que eso se estudia. Mi hija está en segundo medio, que lo está viendo justo ahora, así que yo creo que se verá en segundo medio, yo no sé, depende de los planes que ustedes utilicen. Pero si ustedes ven ese ámbito, ¿no es cierto?, se darán cuenta que, claro, hay elementos, por ejemplo, genes recesivos o genes, material genético que uno hereda, en fin. Pero lo más importante y que nos hace como individuos es justamente la sociedad. Por lo tanto, las mujeres muchas veces sí son más emocionales y menos racionales que los hombres, pero no porque hay una predisposición biológica, sino que porque la cultura nuestra ha ido desarrollando esas habilidades en las mujeres y esas habilidades en los varones, porque nosotros nos miramos al espejo social o el espejo real, digamos, y nos vemos asociados o vinculados a esas características. Eh, entonces, las hormonas es un elemento, ¿no es cierto?, que puede afectar o que puede diferenciar, pero no tiene nada que ver con el desarrollo de algún tipo de trabajo. O sea, no hay ninguna hormona que a uno lo predisponga a ser mejor matemático o mejor artista, por ejemplo. Ya, ustedes tal vez encontrarán algún material que apunte un poco en esa dirección. Habría que ver dónde uno podría evaluar esos elementos. Yo no soy, yo estudié filosofía y estudié historia, o sea, no tengo el bagaje intelectual como para decirlo desde el punto de vista de la neurociencia, pero sí conozco trabajos que se han escrito sobre eso y uno de los puntos de partida para entender el tema de género justamente demostrar
que tiene que ver más con elementos ambientales. En todo caso, si quieren datos o alguna información, algún paper al respecto, yo lo puedo buscar con los mismos colegas de su propia facultad, de la Facultad de Ciencias, con las cuales yo tengo, digamos, vínculo. Entonces podría preguntarle si de repente, si le interesa, lo puedo poner en un curso para que quede claro con un especialista que cuente esto, y no como yo que lo sé de segunda lectura, digamos. Por lo tanto, dice, dice, las hormonas que afectan el ánimo entre unas cosas a las mujeres que tengan menos influencia. No, eso no predispone, a que las mujeres, ¿no es cierto?, por ejemplo, tengan menos habilidades para la ciencia, o tampoco no las predispone respecto de ocupar cargos de poder, que también se dice, también se dice como que las mujeres no quieren cargo de poder, o no les interesa el poder porque están como biológicamente eh, predispuestas. Eso no es así. Por favor, dejémoslo inmediatamente claro esto, y yo les voy a buscar de aquí deme un tiempo, sí, porque no sé si lo puedo hacer tan rápido, porque tengo que ponerme en contacto con mis colegas. Deme un tiempo para que yo busque la información y encuentre los papers. Espero que me ayuden mis colegas. Si ustedes lo encuentran, mejor, sí, a todo esto. Y lo ponemos en un curso para poder ya ver con un antecedente científico esto, ¿no? Bueno, yo parto de ese supuesto de que las diferencias entre hombres y mujeres son más bien construidas socialmente, pero el problema es que se refuerzan. El problema es que uno, como la sociedad de alguna forma se predispone y tiene la expectativa de creer que las mujeres son emocionales, o más emocionales que los varones, ¿no es cierto? Eso, al verlo en alguna mujer, refuerza la idea de que las mujeres son más emocionales. Me imagino que muchas de ustedes, de sus compañeras, en algún momento de su vida se habrán sentido quizás complicadas porque alguna reacción que los varones es una reacción de carácter, ¿no es cierto?, es interpretada como una suerte de emocionalidad. Así como que, eh, como que no pudo controlar su emoción. Y entonces cuando un varón tiene la misma actitud, ¿no es cierto?, dice una palabra que puede sonar fuerte o qué sé yo, una actitud así como de un poco, no es violenta la palabra, es una actitud un poco, ¿cómo sería? Eh, sí, de carácter así como fuerte, en los varones interpretado como algo, dominante, claro, como dice Héctor, tiene carácter, entonces es como, hombre que tiene carácter. Y cuando lo hace la mujer, dice, es neurótica. Eso lo decía la Michelle Bachelet cuando hablaba del tema del poder político, recuerdo. Claro, dice Sebastián, si una mujer se altera, se dice que anda peor todavía, con la regla. Si un hombre lo hace, es un hombre dominante, claro, es como que está cumpliendo el papel de la expectativa que se tiene de lo que supuestamente tenemos que hacer los varones, imponernos, ¿cierto? Y tratar de competir y sobreponernos a otra persona, ¿no? Con esa competitividad. Bien, todas esas construcciones, ¿no? No hay ninguna predisposición biológica a que los varones, ¿no es cierto?, seamos de una manera y las mujeres de otra, pero somos enseñados así. Y ustedes lo van a repetir con sus compañeras y compañeros, y probablemente escuchen más a sus compañeros en la asamblea. Yo lo he escuchado de acá en la universidad, que cuentan, ¿no es cierto?, que muchas veces en la asamblea los varones son más escuchados que las mujeres. A veces cuando hablan las mujeres, los hombres se ponen a conversar en el público, y cuando habla el hombre todos escuchan. No sé si le ha pasado, tal vez un tema que yo vi antes cuando era joven, la universidad, y quizás ya no se dé ahora. Se da, dice Javiera. Se da muchísimo peor. ¡Uy, qué terrible! Yo pensé que había cambiado. Profe, es como la frase que dijo ¿cómo se llama? El ministro del Tercer Reich, que se llama, el ministro de propaganda del Tercer Reich, que es Joseph Goebbels. Goebbels, que Goebbels, dice sí. que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. Es un poco lo mismo lo que va pasando acá. Chuta, bueno, qué lástima. Entonces, bueno, pero tenemos que darnos cuenta para poder enfrentar este problema y bueno, primero tenemos que darnos cuenta que es un problema, porque si creemos que es natural que los hombres son escuchados y que las mujeres no son escuchadas, si creemos que es natural digamos, que la biología de las mujeres las predispone a cuidar a sus hijos e hijas,
y a dedicarse al arte, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Y si creemos que es natural que los varones se dediquen, ¿no es cierto?, a cosas, digamos, lógicas o matemáticas o la ciencia en general, por supuesto, es un problema, es un gran problema, porque estamos perdiendo muchas capacidades y estamos dejando muchas personas fuera, digamos. Así que eso tenemos que darnos cuenta como problema. Ivo mandó un mensaje a todos donde estaba hablando de alguien no sé si lo leyeron, ¿no? Ustedes leen el chat. Claro, sí. Sí, una expresión como de comillas brutalidad de un hombre o de una mujer es como si fuera visto distinto, sí. Mi familia me miró feo una semana. Ya ustedes pueden leer el chat, no quiero leerlo porque para no incurrir en cosas. Lo mando a todos, sí, ok. Sí, bueno, pero los estereotipos son re importantes, funcionan y nos organizan, ¿no es cierto?, la manera que nosotros tenemos para ver el mundo, digamos. Entonces, pero hay que darse cuenta que esos estereotipos existen. ¿Mm? Bien. Continuemos entonces con el tema de que hemos estado revisando. Una barrera de entrada, ¿no es cierto?, tiene que ver con la autoconfianza. Yo quiero destacar esa parte porque no es que las mujeres, como digo, o los hombres tengamos mayor confianza porque sabemos que nos va a ir bien siempre, sino que es un tema, digamos, tal cual, ¿no es cierto?, construido socialmente. Se ve la falta de oportunidades para desarrollar la carrera y de modelos de referencia, así como la existencia de brecha salarial y de estereotipos de género. Esto es muy relevante, porque cuando uno no ve una oportunidad de desarrollo, obviamente que se desanima y obviamente que no trata de vencer o muchas veces acepta esta dificultad y ni siquiera intenta hacer una carrera muchas veces. ¿Sí? Lamentablemente la brecha salarial y los estereotipos de género hasta hoy día siguen existiendo. Yo me gustaría tanto pensar que esto lo viví yo cuando era joven y ahora que soy viejo de decir, miren, esto es algo que pasaba, ¿no es cierto?, cuando yo tenía la edad de ustedes, pero lamentablemente sigue existiendo. Y sigue existiendo una brecha salarial porque se cree, ¿no es cierto?, que las mujeres no realizan un trabajo tan valioso como los varones. Y también muchas veces se cree, ¿no es cierto?, que las mujeres en realidad debieran ser mantenidas por alguien, por un varón, digamos, y por lo tanto todo el dinero que gane como salario es como para que, no sé, para que se entretenga o algo así, una cosa muy rara. Y los estereotipos de género siempre van a existir. O sea, es difícil que no haya estereotipos porque nosotros organizamos el mundo en base a juicios previos que no hacemos las cosas. Y eso nos ordena. Okay, eso no está mal porque de esa forma nosotros pensamos el mundo. Lo complicado, ¿no es cierto?, es cuando esos estereotipos dificultan el trato igualitario entre grupos. Y hay que tratar de entenderlo. Lamentablemente no podemos eliminar los estereotipos de la forma que tenemos de ver el mundo. Pero sí hay que entender lo negativo que son esos estereotipos respecto de la igualdad de género en este caso, o respecto de condiciones étnicas o de cualquier tipo, también de clase, porque hay estereotipos también respecto de la clase alta o respecto de la clase baja, en fin, o de la gente que vive en el campo, en la ciudad. Entonces, hay que darse cuenta que existen y lo complejo que pueden ser. Dentro de esos estereotipos, obviamente que uno de los más importantes es considerar que la ciencia es una actividad esencialmente masculina. Claro, si uno mira la historia, ve solo varones. Entonces dice, no hay mujeres que están presentes en la historia porque las mujeres no descubrieron nada, digamos. Y ya sabemos afortunadamente que eso no es porque las mujeres no hayan descubierto nada. Tiene dos razones, ¿no es cierto? Una, que los historiadores siempre han buscado, pensando que la actividad científica es esencialmente masculina, han buscado varones en la historia, por tanto han tratado de buscar varones. En segundo lugar, el registro de la historia, en tanto registro histórico, documentos, actas, qué sé yo, cualquier otro tipo de registro que podamos utilizar los historiadores, siempre registra más lo que hacen los varones que las mujeres, porque los varones tienen más poder. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, una concepción de la ciencia, del conocimiento, incluso más que la ciencia del conocimiento, que nos dice que el conocimiento es siempre algo construido colectivamente, muestra a nosotros que las mujeres siempre han sido parte de la generación del conocimiento. Pero si uno mira la historia, ve solamente hombres.
yo les quiero contar que nosotros estamos editando un libro de historia de la ciencia y la tecnología en Chile, que alguna vez espero tenerlo listo, y si alguno de ustedes lo quiera tener, yo espero poder distribuirlo de alguna manera, regalarlo, no sé. Que es, cuyo primer volumen, porque son 4 volúmenes, pensamos hacer un libro, nos salieron 4. El primer volumen es Ciencia y Género. El primero que nosotros hicimos, que de forma totalmente, digamos, a propósito, es decir, vamos a empezar por lo que menos conocemos en Chile. Y lo que menos conocemos es el papel de las mujeres en la historia. Un poco como lo que yo les relaté en la clase anterior, cuando hablaba de estas primeras astrónomas, ¿no? O calculistas, como se les llamaba en esa época. Entonces, esto de tener un libro de historia, por ejemplo, donde aparezcan mujeres, no solamente las mujeres más conocidas como Marie Curie, o digamos, u otras, digamos, sino que también ver cómo aparecen mujeres a lo largo de muchas disciplinas, no solamente en estas tan relevantes, digamos, tan relevantes en términos históricos, ¿no? Sino que en otras también es un gran aliciente, porque le va a permitir a las mujeres también encontrar lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los modelos. Que no sean modelos meramente masculinos, ¿no es cierto? Y eso es súper relevante, y probablemente ustedes en sus colegios estudiaron o vieron más varones como matemáticos o como físicos que mujeres, ¿no? Que lo más probable que haya ocurrido. Pero los libros no estaban ahí. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer esos libros y empezar a cambiar un poco el panorama. Al mismo tiempo, las características de la ciencia actual, de la ciencia moderna, se definen como esencialmente masculinas, donde hay que tener un papel muy activo, racional, objetivo, lógico, y lo femenino se ve, ¿no es cierto?, como todo lo contrario, porque esto funciona siempre con una perspectiva digamos, de los opuestos. O sea, se cree que si el hombre es racional, activo, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en estas discusiones, y lógico, entonces la mujer, por el contrario, sería más pasiva, sería más ilógica o irracional, y sería más emocional. Ya sabemos que eso no es así, ya sabemos que eso son, digamos, habilidades que son construidas socialmente, pero la ciencia, mucha gente que se dedica a la ciencia lo ve de esta manera, y por lo tanto tiende a contratar más a varones que a mujeres, por ejemplo, porque cree que va a funcionar mejor. Aquí operan los sesgos de género, que sí tenemos que ver, lo que no es lo mismo que un estereotipo, porque el estereotipo es pensar que los géneros son de una manera, y el sesgo de género bueno, se relaciona, pero el sesgo de género es pensar que como son de una manera, ¿no es cierto?, no van a poder hacer ciertas cosas, como por ejemplo dedicarse a la ciencia. Entonces, esta es una discriminación que sigue reproduciéndose, y que uno la puede ver, ¿no es cierto?, en diferentes facetas. Bueno, hay 2 formas de discriminación, entre otras, ¿no es cierto?, que han sido muy persistentes en términos de género. Una es una que relega a las mujeres a ciertas zonas de las tareas científicas, que es una discriminación territorial, que supuestamente están marcadas por el sexo. Por ejemplo, computar datos, clasificar y catalogar. ¿Recuerdan ustedes lo que estábamos mirando en la clase anterior, cuando hablábamos de las mujeres calculistas, del Observatorio Astronómico Nacional, ¿no es cierto?, que supuestamente podían hacer tareas, así lo decía, ¿no?, podían hacer tareas de tipo rutinaria, como tejer, por ejemplo. Si podían tejer, entonces se pensaba que podían también hacer estos cálculos que eran muy largos, digamos, a principios del siglo XX, sin que existieran las computadoras. Y justamente ellas eran de alguna forma vistas de esa manera, y por lo tanto contratadas para hacer esos trabajos. Todo el trabajo de clasificación, catalogación y cómputo muchas veces ha estado relegado al papel de la mujer. Y también, ¿no es cierto?, por este tipo de discriminación, que es jerárquica, ¿no es cierto?, se las mantiene a las mujeres en niveles inferiores. Sea cual sea su calificación, y hay muchas dificultades de promoción. Ojo, que yo lo he dicho, pero lo voy a decir de nuevo, eso no significa que las compañeras que están acá se desanimen y terminen, ¿no es cierto?, dedicándose a otra cosa que no sea las matemáticas o la física. Tenemos que darnos cuenta que es un problema, y tenemos que darnos cuenta también que es un problema que nos afecta también a los varones.
porque nos afecta a ambos, aunque es discriminatorio y desigual para las mujeres, pero nos afecta a la sociedad en su conjunto, eso es lo que quería decir. Si sus compañeros varones no se dan cuenta de esto, no basta, creo yo, esa es mi interpretación, con tener un gran movimiento feminista y que, ¿no es cierto?, nos interpele a nivel público, si solamente van a estar convencidas las mujeres de que esto es un problema. Tenemos que estar convencidos todos de que es un problema. Y esto es importante y relevante que lo veamos de esta manera. Sebastián dice, ¿por qué no reconoce los esfuerzos de las mujeres en los estudios y trabajos? Nos falta más ideas de trabajo en equipo. Al parecer ha sido común el robo de mérito. Si el robo de mérito es que es común en la ciencia, ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres. Y lo que vimos con esta investigación que se está haciendo con la primera esposa de Albert Einstein, Milena Maritz, también podría haber sido considerado de alguna manera como un mérito robado de alguna forma, pero eso hay mucho, digamos. A veces no porque los quieran robar los propios científicos, no porque quizá Albert Einstein o Lavoisier, como vimos en la clase anterior, tenga una idea de robar esa idea de su compañera, de su hermana, de su pareja, sino que porque la historia de la ciencia, cuando después define quién habría hecho ese descubrimiento o había generado esa idea, ¿no es cierto?, mira solamente el papel del hombre, como esa imagen que yo le mostré del sesgo de género, ¿no?, del sesgo del historiador, del sesgo, mirar solamente la parte del hombre y no la parte de la mujer. El trabajo en equipo es fundamental para la ciencia, y es muy curioso, muy extraño que siempre digamos, se haga como si la ciencia fuera meramente, ¿no es cierto?, competitiva e individual. Claro, los premios son individuales, los papers también tienen nombre y apellido, aunque cada vez se escribe con más personas, pero si ustedes miran cómo funcionan las prácticas científicas, son totalmente colaborativos. Nos sirve ser, ¿no es cierto?, un ente aislado. Es completamente absurdo. No, claro, es competitiva, no va a cambiar más nada. Es competitiva, eso es así, pero gran parte del esfuerzo es un esfuerzo colaborativo. Cuando uno publica un artículo y ese artículo es leído y entendido por otras personas, ese conocimiento también de alguna forma es compartido. Es compartido por otras personas que hacen avanzar el conocimiento científico. Por lo tanto, esta actitud es típicamente masculina, ¿no es cierto?, como una suerte de modelos de conducta que son, ¿no es cierto?, asociados a lo masculino, nos sirven para generar buena ciencia, ¿no? Terminan siendo contraproducentes. Lamentablemente, ¿no es cierto?, se reproducen patrones y modelos conductuales masculinos que son los dominantes y que están asociados justamente con esa idea de competitividad y donde la mujer no se ve, digamos, en un plano relevante para lo que se piensa que cómo debe ser la ciencia. Existen, por otro lado, redes de influencia a las que las mujeres no acceden, de las que no forman parte, pero que son las que realmente distribuyen los puestos y las tareas de responsabilidad y prestigio. Eso es lo que se llama, en español se llamaría los colegios invisibles. Los colegios invisibles son unas prácticas que no están definidas por supuesto, en ningún tipo de manual, ni ningún protocolo, pero que lamentablemente tienen mucha influencia, ¿no? Por ejemplo, los colegios invisibles se piensa, ¿no es cierto?, que los que vienen de alguna universidad debieran ser mejores que los que vienen de otra universidad. Es un colegio invisible. O sea, si tú estuviste tu grado académico en X universidades, se piensa que debiera ser mejor que otras. Eso no debiera ser así, porque una vez que la persona se titula, bueno, hace su trabajo, uno podría ver diferencias, pero los prestigios están asociados con esos colegios invisibles. Por lo tanto, cuando hay una contratación, se va a preferir contratar de una universidad respecto de otra. También los colegios invisibles, en el caso del tema social, ya no solamente de género, también actúa porque la gente tiende a reproducir el mismo grupo, digamos, del cual proviene. Otra manera como se puede entender este sesgo de género, ¿no es cierto?, es la evaluación de pares. Las mujeres con igual o mejor currículum que su homólogo masculino son bastante peor evaluadas. Esto no ocurre tanto cuando uno mira los papers, porque los papers son evaluados en evaluación ciega, pero sí las promociones académicas se da. Dice Sebastián que no le quedó claro la diferencia entre un profesional de distintas casas de estudio.
Sí, eso se refiere, se llama los colegios invisibles, que, por ejemplo, tú vas a un trabajo, y entonces a ustedes los va a favorecer, en todo caso, siendo la Universidad de Chile. Pero ustedes van a un trabajo, entonces tienen dos personas que están de la misma calificación. Entonces una persona viene de una universidad X y otra de una universidad Z. Entonces van a confiar en una persona porque creen que de esa universidad son mejores los profesionales. Es un prejuicio, totalmente. Ahora, tiene alguna base, por supuesto, respecto de la calificación de universidades. Entonces, si una universidad está más arriba, supuestamente es comillas mejor que otra, pero esa clasificación de universidades se hace en base a criterios que no tienen muchas veces que ver ni siquiera con la carrera que estudió esa persona que está postulando. Los criterios para definir una universidad top respecto de otra tienen que ver con varios factores. Claro, puede que sí resulte, puede que al contratar a esa persona tú te refuerces la idea de que efectivamente era mejor que otra, pero es parte de un juicio previo. ¿Qué dice Sebastián? Es como contratar al portero del Real Madrid versus contratar al portero de Colo-Colo. Ok, esa es una buena diferencia, sí. Sí. Pero bueno, yo no soy colocolino en todo caso, pero ahí me gustó, no tengo problema. Ya, ok. Digamos. Entonces, este sesgo de género ocurre, ¿no es cierto? Y no se da cuando, por eso es que hay que hacer hay acto colocolino, chuta. Está bien, puede ser colocolino, van a aprobar el curso perfectamente. No se haga ningún problema por eso, porque no soy fanático, así que no se preocupen. Puede seguir siendo colocolino este curso. Bueno, ok, volvamos al tema, por favor. Entonces, esto ocurre muchas veces cuando se evalúan currículums y no cuando se evalúan los papers, por ejemplo, porque los papers, el sesgo de género, pero igual actúa, pero de otra manera, no de una forma tan evidente. En el año 97, un estudio en Suecia comprobó que las candidatas a una ayuda postdoctoral tuvieron que tener 2,6 veces más el número de publicaciones de los varones para que fuera concedida tal ayuda. Es un sesgo de género que muchas veces no queda, digamos, registrado, por así decirlo. Un tema que también es muy complejo y ustedes lo saben bien también, ¿no es cierto?, respecto a las tareas de reproducción y el cuidado que siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Y eso obviamente afecta la disponibilidad y el tiempo y las prioridades que tienen respecto a los varones. Eso es muy conocido, ¿no es cierto? Muy conocido que los varones podemos tener muchos hijos y seguimos trabajando en una carrera como tal, pero cuando la mujer tiene hijos, ¿no es cierto? Eso lo complica. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver ni decir que las mujeres no deberán tener hijos, deberán postergar su maternidad, cosa que algunas sí hacen, ¿no? Lo que debiera decirlo esto es que las mujeres debieran tener una promoción en su carrera académica, igual que el varón, incluso si tiene hijos, que no debiera ser ninguna diferencia. Tener hijos o no tener hijos para hacer una promoción. Y eso es lo más complejo en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos, no solamente en Chile. Bueno, se dice, ¿no es cierto?, que las mujeres tienen una tarea triple, porque compiten con otros, con un medio masculinizado y con su forma de vida, ¿no es cierto? Y eso hace más complejo el desarrollo, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las carreras científicas. Aquí una autora, ¿no es cierto?, ha sintetizado el problema y lo podemos citar en esta cita. Dice: el patriarcado reduce los valores humanos a los masculinos y en consecuencia estos aparecen como únicos y modélicos, o sea, es un modelo para el resto, ¿no? Esto recuerda al modelo único universal de ciencia supuestamente neutral en términos de valores, aunque a la vez destilando valores sesgados por un modo de entender la ciencia y de ejercer el poder sobre la naturaleza, así como entre los que saben y los que no. Acá tenemos varios elementos, ¿no? Primero, ¿no es cierto?, es como si se naturaliza el único modelo de ciencia que es el que conocemos como una suerte de modelo universal, sin pensar que esto ha sido construido históricamente y que tiene varios sesgos. Lo otro, ¿no es cierto?, es que el propio modelo de ciencia se muestra como neutral, pero tiene un sesgo porque entiende la naturaleza como un ejercicio de poder, perdón, entiende la ciencia como un ejercicio de poder sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Y eso es un sesgo respecto de
de cómo funciona el conocimiento científico. Por lo tanto, no es un modelo universal ni tampoco es neutro. Javiera dice, pero la mujer no procrea sola, dice. Pero eso no. Tanto hombre como mujer tienen biológicamente disponibles sus cuerpos para procrear, pero no por eso los convierte en roles naturales. Por supuesto, estamos de acuerdo. Sebastián dice, el hombre no puede amamantar, la mujer sí. Bueno, es un tema natural, sí, eso obviamente. Pero aquí volvemos un poco a lo que habíamos dicho al inicio del curso, cuando trabajábamos estos temas. Así como ha cambiado el concepto de familia, y ya, ¿no es cierto?, no se concibe la familia solamente entre un padre, una madre y los hijos, sino que puede ser dos hombres, dos mujeres, o puede ser una persona. También, ¿no es cierto?, ha cambiado el papel de la propia crianza, incluso el papel de la no de la creación, porque no, obviamente que no, de la procreación. A ver, lo voy a decir de una manera un poco rápida. Muchas mujeres, por ejemplo, no pueden amamantar a sus hijos o hijas, y entonces recurren a a leche de alguna forma elaborada industrialmente, de forma industrial, que le dicen el relleno. Bueno, antes se recurría a una nodriza, que era otra mujer, pero ahora se compra la leche y se adquiere. De hecho, en el caso nuestro de Chile, se piden en los consultorios porque es un derecho de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, puede que la mujer no pueda amamantar, pero tenemos esa opción. La posibilidad en el futuro de una asistencia para, ¿no es cierto?, para la gestación, puede también darse, ¿no es cierto?, bueno, esta es una cosa media science fiction, de que haya, ¿no es cierto?, digamos, que una parte importante de la población sea como así como de probeta, así como que no esté directamente en el cuerpo de una mujer, sino que, ¿no es cierto?, sean extraídos, digamos, los elementos, digamos, necesarios del hombre y la mujer para, ¿no es cierto?, procrear en un laboratorio. Entonces, es pura ciencia ficción, pero técnicamente se puede hacer. O sea, en este momento podríamos decir, miren, en vez de hacer una procreación de 9 meses, ¿no es cierto?, en un cuerpo de una mujer, que sea en un lugar, en un laboratorio. Ya, ok, esto es súper raro, pero eventualmente puede ir cambiando. Lo que quiero decir es que la historia, con esto quiero decir algo muy, muy concreto. No estoy diciendo que deba ser como lo acabo de mencionar. Lo que quiero decir es que la historia nos muestra, y los que estudiamos historia lo vemos súper claro, la historia nos muestra que la cultura y las sociedades van cambiando, no son perennes, no son de una manera siempre. Por lo tanto, sí estamos predispuestos con biológicamente distintos, siendo hombre y mujer. Eso es bastante evidente en todos estos ambientes que hemos estado hablando, todos estos elementos que hemos estado revisando, digamos. Pero eso no significa que no pueda cambiar, que a pesar de que tenemos biologías distintas, no puedan cambiarse los roles de alguna manera, o no pueda entenderse de una manera distinta lo que es la procreación, lo que es la familia, lo que es la pareja, porque de hecho va cambiando a través del tiempo. Y también, ¿no es cierto? Bueno, acá hay otro tema. A ver, veamos. Ya, dice Tamara, lo que se espera de una madre es distinto a lo que se espera de un padre. Claro, estamos hablando de las expectativas sociales, eso está claro, sí, eso funciona así. Lo que no significa que realmente tenga que ser siempre igual, ¿no? Una mujer decide tomar un tiempo para sí sola y ya es considerada abandonadora, mientras que un padre que no es ausente ya está por sobre la medida de un padre. Claro, como se piensa que naturalmente la mujer es su papel en la vida, digamos, criar a los hijos, si ella decide tomarse un tiempo, por ejemplo, y estar, en otro lugar, lo que sea, inmediatamente es condenada socialmente. Los varones no nos pasa eso. O sea, los varones podemos hacernos, ¿no es cierto?, un viaje espiritual, qué sé yo, no sé. Y es un lugar, y seguimos siendo como padres, porque muchas veces el rol de los varones se ve más bien por el lado de dar, ¿no es cierto?, las condiciones económicas para que la familia de alguna forma se mueva. Entonces, si los varones aportan con dinero, como que están cumpliendo su rol, pero el rol de la crianza sigue siendo visto para las mujeres. Por lo tanto, la ciencia se influye porque como vimos, ¿no es cierto?, le quita tiempo de trabajo a las mujeres. Bueno, Daniel pregunta si su compañera piensa que la mayoría de los padres son ausentes. Bueno, yo creo que lo está pensando así.
súper de acuerdo, dice con Tamara, para la maternidad está muy lejos, la maternidad está muy lejos de ser un trabajo 50% entre padre y madre, eso tal cual es así. Todavía no tenemos una sociedad igualitaria donde los hijos puedan hacerse cargo, los padres, perdón, de los hijos en 50 y 50%, eso no ocurre, no es igualitario. Dice Sebastián, ustedes podrían hablar con el micrófono de esto y sería más fácil que lo estuviera leyendo yo. ¿Por qué lo abandona? ¿Por qué abandona el rol de madre, dice Sebastián, mientras el rol de padre de proveer? Si el hombre está cesante y no puede proveer, también se le culpa un juicio. Claro, por supuesto. Si eso de los roles no afecta tanto a hombres como a mujeres, eso está claro. Genera una desigualdad porque nosotros somos privilegiados al ser varones en esta sociedad, pero genera problemas para ambos. ¿Sí? Por supuesto que también genera un problema para este rol también para nosotros, ¿no? Para los varones. Digo. Entonces dice, confundimos lo natural con lo que reproduce la sociedad. Por supuesto, ese es el tema del curso. Hombre, ¿quién dijo eso? O mujer, Sebastián dijo. Justamente el tema de este curso, que todo el tiempo estamos confundiendo lo natural, supuestamente natural, o naturalizando algo que hemos construido socialmente. Y eso es lo primero que vimos en este curso, cuando hablábamos del texto debajo de la piel, ¿no es cierto? Y miraba los huesos entre hombres y mujeres, para poder de ahí proyectar una suerte de diferencia, comillas, natural. Lo interesante es esto que son tan bien internalizados que pensamos que efectivamente son reales, los vemos como reales. Eso es. Como dice Alexander, el problema es que roles sociales se asumen equivocadamente como rol natural. Sí, y tenemos que ver la diferencia, si no vamos a entender nunca este problema. Claro, Javiera dice, que una mujer decida tomar un tiempo para sí sola no implica que esté abandonando su rol de madre. Por supuesto que no. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Oiga, para otra vez, mejor escriben, usan los micrófonos, así hablamos más rápido. Y tengo que estarlo leyendo yo y de repente me pierdo. Sí. Yo lo que quería decir es que dentro de todo, así como de esta, porque ya todos entendemos que está mal y todo, igual encuentro como nutritivo, o sea, a pesar de todo lo malo, como lo que pues, sí podría rescatar de este cuestionamiento que se generó y que causó todos estos problemas, es precisamente eso, porque como cuestionarse cosas de este estilo es lo que produce que eventualmente no se cometan equivocaciones de tal grado, así como ha pasado con otros eventos históricos. Así como la esclavitud y no, claro, sí. ¿De qué problema estaba hablando? Me perdí. ¿Te hablaba del chat? No, me refiero a la pregunta de que se hizo las personas. ¿Hay una diferencia de género evidente en la biología del cuerpo? Y es con lo que pasamos, que leímos del esqueleto, que parece que no tanto. Hay gente que decía que sí, que no, pero no había evidencia contundente. En el fondo lo que voy es que generar la pregunta, cuestionarse eso, si es que existe o no, está bien. Ahora, tenderse hacia un lado u otro, predisponerse, eso es lo que llevó en el fondo a todos los problemas de ahora, predisponerse de que los hombres son mejores, o sea, como lo que discutimos en la clase pasada, que se hacían las preguntas tratando de sí o sí llegar a la respuesta de que los hombres son mejores, ¿cachai? Como que los hombres tienen alguna capacidad mejor, y que eso sí a ver evidentemente en los exámenes, lo cual, o sea, en los exámenes, en la experimentación, el dibujo de los esqueletos, y podemos ver claramente que no hay nada que lo pruebe, eso. Ok, sí, pues eso es lo que estamos haciendo en esta clase, justamente tratar de entender el problema y ver cómo al respecto ustedes tienen que tomar una posición, por supuesto, pero primero hay que entender el problema. Bueno, Sebastián dice que no tiene micrófono, así que solamente ocupa el chat, así que está bien. Sí, además, si ustedes no quieren ocupar el micrófono porque les da lata y prefieren escribir, bueno, hay que de alguna manera hacerse, ¿cómo se dice? Hacerse escuchar ustedes y transmiten, y como la comunicación es importante, es más fácil para mí por lo menos, si el micrófono está encendido y ustedes hablan, pero bueno, pero ahí veremos cómo lo podemos enfrentar este tema de esta clase que estamos haciendo así, ¿no? Bueno, veamos entonces otra como síntesis del problema de ciencia y género. Dice, lo voy a leer. La marca de género se visualiza hoy nítidamente en la división sexual del trabajo científico y en la dicotomización entre lo que es ciencia y lo que no. Ciencias exactas, fuertes o duras, asociadas a la razón, al desarrollo del pensamiento lógico, a las metodologías cuantitativas,
predominantemente masculinas, en las cuales están mucho más representados los hombres, y ciencias sociales o blandas, más bien asociadas al cuidado, al servicio al humano, al contacto con los demás. Y claro, por eso es que se cree, ¿no es cierto?, que las mujeres debieran cultivar esas áreas, comillas, más blandas, que tienen como habilidades blandas. Eso es un prejuicio, evidentemente, pero es un prejuicio que todo el tiempo se reafirma y ¿cómo se dice? De alguna forma se demuestra y se valida a sí misma. Porque pensar que las mujeres son así, entonces uno tiende a mirar a las mujeres de esa manera. Si las mujeres no cumplen esa expectativa, ¿no es cierto?, como se las cataloga o se las pone en un lugar de condena social o de, no sé, de rareza. Una compañera hablaba acá, ¿no es cierto?, como el rol de madre, como abandonar el rol de madre. Entonces, ya la idea de abandonar un rol implica que nosotros estamos definiendo que hay roles preestablecidos. También ocurre que los varones, como decía su compañero, si no cumplen ese rol de ser el proveedor de la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el hombre haga todo lo contrario que lo que hacemos en esta sociedad, que el hombre se quede en la casa y cría a sus hijos, digamos que se haga cargo de la casa, y la mujer salga a trabajar. ¿Cuál sería la reacción frente a algo que ocurre de esa manera? ¿Habría una condena social, creen ustedes? Claro, vamos a hacer acá vamos a detener la grabación porque después vamos a continuar con esto en la próxima clase. Pero